Pues buenas tardes a todos. Bueno, me presento yo, que soy Segismundo Álvarez, presidente de la Fundación Hay Derecho, y estoy aquí básicamente para dar las gracias, como siempre, dar las gracias al Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla que nos acoge, dar gracias también a la Oficina Andaluza Antifraude que participa, a todos los ponentes que van a subir aquí, y, por supuesto, a los que se han atrevido a salir con este día tan fresquito a la calle y llegar hasta aquí. La verdad es que se lo agradecemos muchísimo también a los asistentes. Les van a hablar después, largo y tendido, sobre qué es el dedómetro y cómo lo hacemos. Y yo quiero quitarles 2 o 3 minutos para explicar para qué y por qué lo hacemos. Cuando empecé a pensar para qué lo hacemos, la verdad es que lo primero que me vino a la cabeza era las primeras palabras de una canción de Loquillo, ¿no? Que dice que no vine aquí para hacer amigos, ¿no? Pues con el dedómetro nos pasa un poco eso, ¿no? Cuando se trata de investigar si los dirigentes de entidades y empresas públicas cumplen los requisitos de mérito y capacidad para ejercer esas direcciones, ¿no? Esa actividad de gestión. Y cuando te sale pues que está más o menos la nota es medio del 5, lo cual significa que casi la mayoría o una buena parte suspenden, pues obviamente no hacemos muchos amigos, ¿no? Realmente las investigaciones que hacemos quizás sea de la más incómoda, porque el Estado de Derecho, pues bueno, son las instituciones, es menos, nadie sale con nombre y apellidos, ¿no? Y después el por qué también requiere un poco de explicación, porque realmente no es la esencia de la defensa del Estado de Derecho el tema de la gestión de empresas o entidades, ¿no? Pero en realidad sí, hay un porqué y un para qué y es muy importante. El porqué es que, por un lado, sí tiene que ver con el Estado de Derecho y con el imperio de la ley, ¿no? El imperio de la ley consiste en que haya unas reglas aprobadas democráticamente, que se llaman leyes, que se apliquen a todos por igual. Pero a todos y especialmente al poder, porque resulta que es el que tiene más capacidad para sustraerse a ellas. Y, por tanto, en realidad las entidades públicas se pueden utilizar como una forma de sustraerse a los controles típicos de la Administración y, de hecho, por desgracia, y no hace falta que cite casos, porque ahora nos vienen muchos a la cabeza, pero en realidad esto se da como sabemos, no solo en la Administración del Estado, que son los que tenemos ahora, sino también en las diversas comunidades autónomas, gobierne y congobierne, pues para las actuaciones pues, de nepotismo, control y utilización arbitraria del poder. O sea, que tiene mucho que ver con eso. Y tiene que ver con otra cosa también, que es que nosotros no solo estamos comprometidos con el Estado de Derecho, sino con lo que dice nuestra Constitución, con el Estado social y democrático de Derecho. Y si las entidades públicas existen es para prestar servicios que se consideran de servicios públicos de interés especial, ¿no? que justifican esa creación. Y si esto no se gestiona bien, pues obviamente la calidad y la cantidad de los servicios públicos pues va a ser mucho peor. Y quería terminar con el para qué. La Fundación, y haciéndole un llamamiento a los que están aquí. La Fundación de Derecho no es solo un think tank. Nosotros queremos influir sobre los centros de poder y sobre la opinión pública. Entonces, en realidad, el dedómetro es un instrumento de lo que los psicólogos llaman el efecto espectador, que es simplemente que nosotros todos nos portamos mejor cuando nos están mirando. Entonces, lo que pretendemos con el dedómetro no es tanto avergonzar a los nombrados, sino vigilar a los que los nombran y procurar que se porten mejor, es decir, que nombren a personas con más mérito y capacidad. Y por último, voy a decir lo contrario de lo que dije al principio, pero no porque haya cambiado de opinión, sino porque es distinto. Es decir, nosotros sí hemos venido aquí a hacer amigos, hemos venido específicamente a eso. Nosotros, uno de nuestros objetivos estratégicos es que la defensa de este derecho y la Fundación de Derecho tenga un mayor conocimiento y actividad. Queremos una actividad permanente no solo en Madrid, porque se originó en Madrid, sino estratégicamente en Cataluña y en Andalucía, ya seguiremos a otros sitios y, por tanto, necesitamos para ese activismo no solo el apoyo económico para poder hacer las investigaciones, sino también su activismo de difundir esto, porque el efecto que yo decía no se va a producir si la gente
solo se va a producir si la gente lo conoce y efectivamente los políticos se sienten presionados en este sentido. Y ya doy la palabra a Lourdes Ruiz Cabello, que es la subdirectora de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador de la Oficina Antifraude que citaba antes y nada. Buenas tardes a todos. En nombre de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, quiero comenzar agradeciendo a la Fundación Hay Derecho su invitación a participar en esta jornada. ¿Sí? ¿Se oye? Y a todos ustedes su presencia en este debate que consideramos desde la oficina oportuno, necesario y muy bien planteado. Quiero comenzar diciendo que la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia adscrita al Parlamento de Andalucía. Ha sido creada por la Ley Andaluza contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía y de Protección de la Persona Denunciante, Ley 2/2021 de 18 de junio. Somos una entidad de extracción parlamentaria que actuamos con plena independencia y autonomía en el desarrollo de nuestra actividad respecto a las administraciones, instituciones y entidades públicas que coexisten en el ámbito territorial de nuestra comunidad autónoma. ¿Y cuáles son nuestras funciones? Pues básicamente son tres. En primer lugar, investigar aquellos actos u omisiones que son constitutivos o pueden ser, constitutivos de fraude, corrupción u otra actividad ilegal en detrimento de intereses públicos y financieros, incluidos también los conflictos de intereses. Debemos también de prevenir el fraude promoviendo culturas de integridad en las instituciones públicas y una tercera función, y no menos importante, es la de proteger al denunciante que precisamente pone de manifiesto este tipo de conducta. Estas tres dimensiones, reactiva, preventiva y de protección, son inseparables y se refuerzan mutuamente. ¿Qué investigamos? Pues bueno, investigamos o ejercemos nuestra actividad sobre el conjunto del sector público andaluz, integrado por la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. También interviene la oficina respecto a las universidades públicas y la Administración local en lo que se refiere a la tramitación de las denuncias. En Andalucía también gestionamos el canal externo de información que fue creado o previsto por la ley estatal de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, la ley 2/2023 de 20 de febrero. Y ahora permítanme que les traslade algunos datos sobre la actividad de la oficina en el año 2025, extraída de la memoria de ese año, porque creo que puede resultar bastante oportuno para el debate que hoy nos trae aquí. Realmente en el año 2025 la oficina recibió 1.268 denuncias. Ello supone un incremento del 36% respecto a las denuncias que se recibieron en el año 2024. Este incremento no lo interpretamos como una señal o como una indicación de más fraude o más corrupción, sino como una señal de mayor confianza de los ciudadanos en la efectividad de los mecanismos institucionales de control. Pensamos que más personas denuncian porque piensan que sirve de algo hacerlo y ello en sí mismo es algo pues, que nos obliga. ¿Cuáles son las materias más denunciadas en el año 2025? Pues bueno, la materia con diferencia donde más denuncias se han registrado es la que afecta a los temas de provisión y selección de personal. Representan aproximadamente un 27% del total de las denuncias, seguida de los temas de contratación pública, que representan aproximadamente un 18%. Y después las denuncias mayoritarias se refieren a temas de subvenciones y ayudas y vienen a representar un 14%.
En cuanto a las conductas más denunciadas, está en primer lugar el abuso de poder, que representa un 20% del total de los casos, seguido de la contratación irregular, aproximadamente un 17%, y finalmente los supuestos de nepotismo, que representan un 13%. Por otro lado, ¿a quién investigamos? Aproximadamente 4 de cada 10 denuncias, un 43% del total, se refieren a la administración local. Y dentro de la administración local, el 90% se refieren a los ayuntamientos, que es precisamente donde más carencia hay en términos de recursos preventivos. Estos datos tienen ya una primera lectura para el debate de hoy. Precisamente las materias más denunciadas, que repito, son personal, contratación y subvenciones, coinciden con los ámbitos donde la discrecionalidad en la dirección está más acentuada. Y es que allí donde los criterios de designación son difusos, la rendición de cuentas es débil y los mandatos son cortos o inestables, los riesgos de irregularidad aumentan. Y bueno, esto lo vemos prácticamente todos los días en nuestra actividad investigadora. La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción no tiene competencias para pronunciarse en términos normativos sobre los sistemas de designación de los directivos públicos, pero sí tiene la experiencia acumulada de quien observa desde el control externo qué sucede cuando esos sistemas fallan. Y lo que observamos precisamente es que aquellas organizaciones públicas con direcciones sólidas, mandatos claros, objetivos verificables, responsabilidades bien definidas, son mucho más resistentes a las conductas irregulares. No es que sean infalibles, pero sí son capaces de detectar, frenar y corregir esas desviaciones. En cambio, aquellas organizaciones públicas con direcciones intercambiables, dependientes de ciclos políticos o indiferentes al desempeño, en ellos los mecanismos de control interno se debilitan y, lógicamente, pues el riesgo es mucho mayor, ¿no? El riesgo de corrupción o de fraude. Quiero señalar que consideramos que la profesionalización directiva no es un mero debate técnico de la organización administrativa. Consideramos que tiene mucha importancia para promover la calidad de nuestras instituciones y, en última instancia, la confianza que los ciudadanos pues, tienen depositado en ella. Lógicamente, la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción interviene en este acto desde su posición de independencia institucional. Aquí van a intervenir personas que pueden aportar perspectivas complementarias sobre esta cuestión tan relevante. Nosotros asumimos la función que nos corresponde, que es aportarle a ustedes la perspectiva de quien trabaja todos los días con una realidad que este debate sin duda pretende mejorar, pero no tenemos más agenda, lógicamente, que la salvaguarda del interés público que tenemos encomendado. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo muy brevemente, como profesor de la Universidad de Sevilla, pues quería en primer lugar agradecer a la Fundación Hay Derecho, que es una fundación muy admirada porque nos dedicamos académicamente al mundo jurídico, por su gran contribución a la defensa del Estado constitucional y luego a poner unas cosas en claro que nosotros muchas veces no tenemos capacidad de hacerlo. Yo pensaba, cuando veía el contenido de la sesión de hoy, en un artículo que escribió hace ya bastantes años un constitucionalista, Cass Sunstein, es probablemente el constitucionalista más citado del mundo, que decía que la neutralidad del Estado es el ángulo muerto del derecho constitucional. Y lo que él venía a explicar es que los poderes legislativo y ejecutivo del Estado son poderes políticos, que se definen porque plantean una oferta ideológica a la sociedad legitima esa oferta ideológica y no se puede pedir a un gobierno que sea neutral, es una contradicción en los términos, ni se puede pedir a una mayoría parlamentaria que sea neutral. Y lo que dice Sunstein es que
el problema de la teoría del Estado y la neutralidad es que nunca ha sabido observar bien ese fenómeno de tránsito o esa frontera que se produce entre el poder político y el comienzo de la administración, porque es una frontera en muchos casos difusa. En Estados Unidos es una frontera que se empieza a percibir muy bien con el New Deal, y cuando se habla de la capacidad de los directivos del sector público, ellos insisten en la legitimidad experta, en la importancia que ciertos actos del Estado no tengan legitimidad solo política o democrática, sino una legitimidad experta, algo que un filósofo francés, Rosan Ballon, explica muy bien también. Dice, la legitimidad del Estado constitucional no es solo la democracia, sino que hay una legitimidad basada en la imparcialidad. Y esa legitimidad basada en la imparcialidad es muy difícil de catalogar a veces. Y cuando uno lee un informe como el que han realizado los compañeros de Hay Derecho, pues se da cuenta que es necesario mucho conocimiento empírico, mucho esfuerzo para valorar si una administración está cumpliendo o no con un deber de neutralidad política, con un deber constitucional de servir con objetividad a los intereses generales, si se cumple o no el mérito e incapacidad, ¿no? Muchas veces los juristas hablamos de manera muy abstracta y es necesario que trabajos empíricos como estos nos permitan evaluar de forma real lo que es la verdad de las cosas. Por eso la deuda, no solo en este ámbito, sino en muchos otros con la Fundación Hay Derecho es inmensa, ¿no? Entonces, pues, yo creo que aquí mis colegas juristas de la Universidad de Sevilla comparten conmigo el agradecimiento, Segismundo, Elisa, Safira, que es inmenso. Y ya, sin más, yo voy a dar la palabra, en primer lugar, a lo que es el equipo de investigación que ha estado un poco detrás de este prolijo y detallista informe sobre hasta qué punto se cumple o no esos principios de mérito y capacidad en los directivos en nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Van a acompañarnos en esta mesa Elisa de la Nuez, que es secretaria general además de la Fundación y abogada del Estado de formación. También nuestro amigo Germán Arenas, que es politólogo de formación, doctor en ciencia política y mucho más versado en este tipo de trabajos de los que somos los juristas. Y finalmente el hombre imprescindible desde hace mucho tiempo en cualquier equipo de trabajo, que es aquel que es ingeniero de telecomunicaciones, que es Rafael Rivera, y que hoy en día, sin saber manejar los datos e interpretarlos, pues estamos todos un poco ciegos, y en ese sentido es también una aportación imprescindible. Tras ellos va a participar, cerrando esta ronda de intervenciones, mi colega y amigo, el profesor Manuel Medina Guerrero, que además de ser para mí uno de los grandes constitucionalistas que tenemos en España, es el constitucionalista que se atreve con los temas que todos los demás esquivamos: financiación autonómica, transparencia algorítmica. Es decir, ahí donde hay una complejidad, denle a Manolo Medina un flexo y sacará un trabajo esclarecedor al poco tiempo. Y sin más, pues muchísimas gracias de nuevo a la Fundación. Muchas gracias. El Dedómetro de Derecho es un estudio exhaustivo que lo que examina es a quién se pone al frente de las empresas y otros entes públicos, porque nos importa saber si estamos en buenas manos. Y esta edición del Dedómetro de Andalucía por primera vez examina esto aterrizado a 40 empresas y entes públicos de Andalucía, que abarca varias legislaturas y el examen de 150 máximos directivos de estas empresas públicas. El sector público andaluz es el segundo más grande de España, solamente después del de Cataluña. Es un sector público muy peculiar, con bastantes cambios a lo largo de los últimos años, que incluso las denominaciones, las nomenclaturas han venido cambiando, y eso ha dificultado seguir el rastro. Y analizamos si las personas que dirigen este sector público integrado por agencias, fundaciones, sociedades mercantiles, están allí por criterios de mérito y capacidad. Creo que era necesario analizar las empresas del sector público andaluz
porque ya, digamos, llevamos un periodo largo analizando distintas empresas públicas de otras comunidades autónomas. Andalucía es una comunidad muy grande, con un sector público muy grande, con mucha población. Bueno, pues parecía que era el momento también de poner el foco en el sector público andaluz. A fin de cuentas, las empresas públicas, y en el caso autonómico es muy relevante por la cantidad de competencias que tienen asumidas, afectan a cuestiones relacionadas con tributos, gestión agraria, puertos, aspectos patrimoniales. La principal dificultad, que este es un trabajo de excavar información debajo de las piedras para poder encontrar todo lo referente a las entidades y a los máximos responsables. Yo creo que la conclusión es parecida a la que hemos visto con otros dedómetros, ¿no? Tanto autonómicos como estatales. Sí estamos ante un problema sistémico que se deriva básicamente del hecho de que no hay ni requisitos legales para ocupar, digamos, los principales puestos directivos de las empresas públicas, del sector público, y tampoco, digamos, hay procedimientos abiertos de concurrencia, de selección, con lo cual estamos ante un problema similar al que hay en otras comunidades autónomas. La planificación estratégica es necesaria a medio y largo plazo para estos servicios esenciales. Más transparencia en estas empresas públicas. Bueno, pues buenas tardes y lo primero también el agradecimiento por haber venido con este calor. La verdad que tiene mucho mérito. Y sin más vamos a empezar con la presentación de este nuevo estudio del dedómetro en Andalucía, que como han visto en el vídeo, pues digamos sigue una serie de dedómetros que ya habíamos empezado a hacer. En primer lugar empezamos con el dedómetro estatal y hemos seguido, como ven, con algunos dedómetros de comunidades autónomas importantes como es la andaluza. Y con la idea un poco de poner el foco, ha dicho Víctor al principio, ¿no? De poner el foco un poco en las cosas prácticas, ¿no? Esto del principio de mérito y capacidad, esto cómo se traduce cuando hablamos en concreto de sector público y de directivos públicos. También tenemos que reconocer, o tengo que reconocer, que cuando lo ponemos en marcha en el año 2020 no pensábamos que íbamos a ver las cosas que hemos visto en el año 2026. Es decir, nosotros simplemente decíamos, oye, estaría bien ver quién está al frente de las principales empresas y entes públicos de este país, pero de verdad que no éramos muy conscientes de las cosas que han venido después. De hecho, nosotros una cosa que siempre decíamos, nosotros no medimos la calidad de la gestión, aunque estoy totalmente de acuerdo con Lourdes, que obviamente la profesionalización del sector público y la falta de politización redunda en una mejor calidad de gestión, calidad institucional, pero no llegábamos hasta ahí y sobre todo ni siquiera dábamos o no dábamos en absoluto el paso siguiente, que es decir, ya no hablamos de una mala gestión, hablamos de casos directos de corrupción. Entonces, digamos que a lo largo de estos años, a medida que hemos ido haciendo dedómetros, pues hemos ido viendo también hasta qué punto esa, digamos, falta de calidad en la dirección del sector público no solo es un problema de gestión, que desde luego lo es, también es un problema de corrupción. Y bueno, esto es simplemente un poco el resumen de lo que hemos ido haciendo. Siempre hacemos una cosa, como irán viendo, o sea, siempre son muestras, porque el sector público es enorme. Si contamos a los ayuntamientos, me parece que son, no sé si hablamos de 1.800 entidades, es realmente muy grande, ¿no? Entonces siempre cogemos una muestra importante y además atendiendo pues, a criterios de presupuesto, importancia de las funciones, es decir, cuestiones relevantes. Otra cosa que hacemos es barrer muchas legislaturas porque teníamos interés en saber hasta qué punto, como decía en el vídeo, esto es un problema puntual en alguna comunidad autónoma o es un problema más bien sistémico y por eso, digamos, barremos siempre muchos años y luego pues, un número de directivos importante. Esto sería un poco, hemos puesto el de Cataluña porque es el último y porque hacemos una comparación que creo que les va a interesar entre el sector público catalán y el andaluz, porque son unos sectores públicos muy grandes. Y este es una novedad que hemos sacado hace poco, en muy buen momento también, porque hasta entonces solo estábamos hablando del sector público, digamos, en el sentido de bueno, pues lo que es público, ¿no? Es la participación del Estado mayoritaria. Pero empezamos a pensar, a raíz de ciertas cosas que salían en la prensa y que me imagino que saben perfectamente, y si no lo digo porque no tengo ningún problema, como lo que ha pasado en Indra o lo que ha pasado en Telefónica, ¿por qué no miramos también qué hace la SEPI, que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, cuando entra en el capital de empresas privadas, que siguen siendo privadas, ¿no? Ese es el tema. Este es el último dedómetro que hemos hecho y que, bueno, decía el presidente, no hacemos amigos, hacemos tan pocos amigos que nos ha costado muchísimo encontrar un sitio para presentar esto, porque ahora ya hablamos de empresas
privadas. Es decir, que aunque haya una participación estatal, pues hablamos de empresas cotizadas, empresas muy importantes en este país y, digamos, la gente no estaba encantada de recibirnos para contar las cosas que contábamos, que básicamente era un análisis de los consejeros que pone el sector público en las empresas participadas, pero que les animo a que lo lean porque se van a encontrar algunas sorpresas. Alguno, por ejemplo, sin ir más lejos, como el señor Miguel Sebastián, pues está en estos momentos muy de moda por otros temas, es uno de los consejeros que está por la SEPI en Indra. Entonces, en Andalucía veníamos un poco pues, con la misma idea, ¿no? Una muestra amplia de entidades, muchas legislaturas, en este caso 6 y muchos directivos. Esta es la lista de las entidades que hemos analizado. Son 40 entidades, como digo, los criterios son sobre todo las que consideramos más relevantes por funciones, por presupuesto, por personal. No son todas, evidentemente, las del sector público andaluz, es bastante más grande. Y esto también es algo interesante porque, claro, hay bastante disparidad. Esto no es solo en el sector público andaluz, no, lo hemos encontrado en todos los sectores públicos, hay bastante heterogeneidad, ¿no? Entre tamaños, funciones, por supuesto regulación, en fin, es un sector público en general, esto es lo que nos encontramos en todas partes, bastante heterogéneo también en formas jurídicas, aunque es verdad que en Andalucía se ha hecho un cierto esfuerzo de, digamos, orden, que en otras comunidades autónomas no se ha hecho en absoluto, ¿no? Pero vamos, un sector bastante heterogéneo. Bueno, estas serían algunas de las cifras clave. Este sería el promedio salarial. Analizamos solo el máximo directivo, es decir, el máximo ejecutivo de la empresa. Este sería el promedio de los sueldos. Hay algunas diferencias, pero este, digamos, es el promedio. Este es el total presupuestario de las entidades, el total de empleados, y esto es la nota que sacan, que no es tan baja, les digo, si atendemos a lo que vemos en otras comunidades. Es decir, es un aprobado raspado, pero de verdad que no es de lo peor que hemos visto. Esto también es interesante, como les decía, ¿no? Es el tamaño del sector público. Parece lógico, y así es, que cuanto a las comunidades más pobladas y con mayor Producto Interior Bruto van a tener un sector público más amplio. Pero lo que es muy interesante, y ya lo pusimos de relieve cuando presentamos el dedómetro en Cataluña, es que Cataluña se sale un poco de todos los parámetros, ¿no? Y luego tenemos a Andalucía, que viene detrás, 128 entidades, después la Comunidad de Madrid. ¿Por qué es interesante? Porque claro, ¿a qué patrón responde la creación de entidades públicas? Se supone que tendría que haber alguna lógica detrás, pues en función de la extensión territorial puede ser una, por supuesto las competencias que se tienen asumidas en la comunidad autónoma, pues la necesidad de llevar ciertas funciones a cierto tipo de entidades, es decir, hay muchos parámetros, pero claro, a nosotros lo que nos llama la atención es esa enorme diferencia, ¿no? Que a nuestro juicio, y así lo dijimos en Cataluña, como siempre haciendo amigos, responde a esa voluntad de tener instituciones de Estado, es decir, a replicar absolutamente cualquier institución que tenga el Estado y que hace, como ven, que tenga un sector público muy grande. Esta es un poco la misma idea, pero en términos geográficos, ahí se ve quién es la comunidad que más destaca. Y luego hemos hecho, gracias a Rafa, que además me lo ha explicado en el AVE, pues un poco esta gráfica para que veamos un poco cómo debería ser, la línea ascendente sería un poco la tendencia natural en función de la población, ¿vale? Es decir, a mayor población, pues parece lógico, un tamaño más grande del sector público, y como vemos, así como Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, que son las que tienen los sectores públicos más grandes, están, digamos, por debajo de esa línea, o sea, tienen menos sector público del que teóricamente podrían tener, en cambio, ven dónde está Cataluña. Esto es en base a la población, y luego pues los demás, más o menos, País Vasco y Galicia también destacan un poco por arriba, pero a otro nivel. Esto también es la misma idea por PIB, ¿vale? En función del Producto Interior Bruto que tiene cada comunidad autónoma, y de nuevo vemos algo parecido, Cataluña siempre absolutamente fuera de los parámetros, la Comunidad de Madrid por debajo, y en cambio en Andalucía, en función del PIB, ya está más ajustada en la línea, y de nuevo nos salen País Vasco y Galicia por encima. Y esto, como digo, que es lo que me ha explicado Rafa, es la combinación de los dos valores, ajuste por población y por Producto Interior Bruto, de las distintas comunidades autónomas, y de nuevo pues pone un poco de relieve lo mismo. En relación con Andalucía, pues vemos que Andalucía, digamos, está bien en relación con el Producto Interior Bruto y no tan bien en función de la población, pero digamos no es una comunidad que destaque por eso, como destacaba Cataluña, por un sector público pues muy grande, ¿no? En relación, incluso teniendo en cuenta las competencias y todas estas cuestiones. Bueno,
Esto también es interesante, es por número de entidades, ¿no? ¿Cuántas entidades tiene cada sector público? Pues vemos, de nuevo, en Cataluña hablamos de 271 entidades, en Andalucía estamos en 128, en Madrid en 101. Si ajustamos por población, vemos que realmente Andalucía y Madrid están más o menos en la misma línea, Cataluña de nuevo muy separada, y si ajustamos por PIB, por 10.000 millones, entes por 10.000 millones de PIB, estos son, digamos, cálculos que hacemos nosotros, pero que creo que reflejan bien un poco los tamaños comparados, pues vemos que, digamos, Andalucía estaría en la media, ¿no? Ni muy por encima ni muy por debajo. Bueno, más cosas que queríamos contarles, porque decíamos, como decía Germán, ¿no? Esto es excavar la información. Bueno, aquí tenemos, esto sería, digamos, las leyes que permiten, o que deberían permitir, que esta información pública estuviera disponible, bien de forma activa, publicidad activa, cosa que solo sucede en el caso de los máximos directivos y de los actuales. Esto para nosotros es un problema, porque nosotros queremos ver series históricas, ¿no? Entonces, digamos, a veces sí las entidades tienen esa información, a veces no, hay que buscarlas. Siempre usamos muchas solicitudes de transparencia, creo que a mí me decía Germán, ¿no?, que aquí hay personas del Consejo de Transparencia que han ayudado mucho porque necesitamos esa información, y luego pues acudimos también un poco a las propias webs de las entidades, incluso a las redes sociales, ¿no? Esto es una labor de rastreo, porque al final lo que necesitamos es tener esa información. Y otra cosa también importante es tener todas las fuentes de información de los propios portales de las entidades y de la Junta de Andalucía. También aquí Germán, que es el que ha hecho el trabajo de campo, pues ha investigado en las memorias, en las auditorías, un poco toda la información que ha podido encontrar, los presupuestos, y luego hemos acudido también al inventario de entes, el de la Administración General del Estado, el sector público estatal, y también el de entes dependientes de la Junta de Andalucía. Este es un poco las fuentes de la información. Aquí estas son las cosas que pasan, ¿no? Grado de colaboración. Nosotros intentamos siempre, lógicamente, colaborar con la entidad. Aquí, esto de nuevo que cuento no es nada muy diferente de lo que contamos en otras comunidades autónomas. Depende muchísimo de la entidad, de la persona que esté al otro lado, que puede colaborar o no puede colaborar, si las solicitudes de transparencia nos las estiman, nos las desestiman, nos las inadmiten. Entonces, yo creo que aquí luego Germán puede a lo mejor dar algún dato más. En general, el grado de colaboración yo diría que es limitado, ¿no? O más bien, pone cara a él y desde luego no cambia mucho de una entidad a otra, pero lo que es importante para nosotros es que cuando nosotros hacemos este trabajo luego siempre lo queremos contrastar, porque puede haber información que se nos ha escapado o algo que no hemos hecho bien. Entonces, para nosotros siempre es fundamental que a la entidad investigada se le manda la ficha que hemos hecho nosotros con esa información y cómo nos sale, y si hay que corregir, se corrige. Es más, si hay que corregir con el informe terminado, también se corrige. Es decir, no hay ningún problema en absoluto. Nosotros lo que queremos es dar una imagen adecuada. Y esto es un poco el ámbito temporal, ¿no? Como decimos aquí, pues nos hemos visto, no sé ya cuántas, 6 legislaturas, empezando en el año 2004 y terminando en la actualidad, ¿no? ¿Qué hemos visto interesante? Que luego yo creo que lo comentará Rafa, porque ¿qué queremos ver con esto? Pues si realmente hay más meritocracia con un gobierno que con otro gobierno, si hay algún cambio, se produce. Eso sale yo creo que muy bien en las gráficas que enseguida va a enseñar Rafa, pero como análisis lo que sí que hemos visto es que hay una cierta mejoría en los últimos tiempos, ¿vale? ¿Cómo analizamos esto? Esto está sujeto a una, digamos, crítica constructiva, pero lo interpretamos como que después de muchos años con el mismo gobierno, y esto lo hemos visto en otras comunidades autónomas, digamos, el mérito y capacidad como que se relajan. ¿Qué quiere decir? Si yo llevo muchos años gobernando, sigo ganando las elecciones y, digamos, no se me pide mucha rendición de cuentas, vamos a decirlo así, por la gestión o incluso por la corrupción que puede haber en el sector público, pues digamos que me voy a relajar, ¿no? Por tanto, nosotros entendemos que un cambio de gobierno siempre puede llevar a una cierta mejoría de lo que pasa. Y también, cosa que también hemos visto, cuando hay un gobierno de coalición, también vemos que esa, digamos, necesidad de ponerse de acuerdo con otro socio también lleva a una cierta mejoría, con carácter general. Como digo, aquí hemos analizado todos estos años y ahora enseguida verán las gráficas.
Bueno, y esto también es interesante porque, claro, aquí sin datos no podemos funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Pues aparte del problema que he dicho, que realmente obligatorio no es tener todos los máximos directivos durante todo el periodo de la investigación, eso es una buena práctica que nosotros recomendamos, pero no es obligatorio. Pero también está el tema de la trazabilidad, ¿no? Entonces, esto lo ha sufrido mucho Germán, porque claro, si hay cambios constantes de nombres, cambios de consejería, las webs se quedan muertas, se quedan obsoletas, pues es que esto se hace muy complicado, ¿no? de buscar esa información. Entonces, sí que yo creo que habría que llamar la atención sobre esto, si estamos todos en la idea de que hay que favorecer la transparencia, de que rastrear todos estos cambios de denominación, estos cambios de web, hace que realmente que haga el trabajo mucho más complicado. Bueno, yo dejaría esto aquí para que empiece Rafa con tu parte, pero sí quería hacer una referencia porque me parece importante y una de las cosas que comentamos en el informe es el tema de... nosotros siempre hemos dicho que cuantos más requisitos legales y más procedimientos competitivos debería mejorar el mérito y la capacidad. Es una idea que teníamos y que, sin embargo, cuando hemos hecho el dedómetro de Andalucía no nos ha salido exactamente así, cosa que fastidia cuando tienes una hipótesis y, digamos, el trabajo de campo no te lo corrobora. Y quizá la explicación que pensamos es que sí que existen requisitos, y yo ahora estaba recogiendo algunos, en bastantes entidades, muy por encima de otras comunidades autónomas. Hemos visto que un 25% de las entidades analizadas, quitando, digamos, las que tienen la obligación, porque son autoridades independientes que tienen una regulación, digamos, específica, sí que han recogido requisitos, ¿vale?, para ese máximo directivo. Lo que pasa es que, claro, hay dos temas. Primero, si los requisitos son demasiado amplios, como, bueno, pues ser un economista o un jurista de reconocida solvencia o, yo qué sé, un experto audiovisual reconocido, vale, es mejor que nada, pero no es lo suficientemente, digamos, no está suficientemente objetivado como para que esto suponga un cambio. Esta es una primera idea. Y la segunda idea, que es muy importante, es la idea de cómo se acredita esos requisitos, ¿no?, lo que llamamos la verificación de esos requisitos. Y por eso a nosotros nos parece que es fundamental la existencia, como ha habido en algunas entidades, y luego lo comentaremos, de procedimientos abiertos. Es decir, si yo quiero tener un director general de lo que sea, ¿por qué no publico un concurso público? Digo, además de establecer unos requisitos, los que sean, yo necesito estas, digamos, cualificaciones, como haría exactamente una empresa privada. Bueno, aquí tenemos a la directora general, que siempre digo lo mismo, ya ha pasado un casting, que desde luego les aseguro que no ha pasado ninguno de los directivos de este sector público. ¿Por qué? Porque queríamos, digamos, escoger a los mejores profesionales con unos requisitos que se le daban a la empresa que nos ayudaba y con mucha competencia y con muchas entrevistas. Esto porque si lo hace una modestísima fundación, ¿por qué no lo hace una empresa pública? Con todo lo que hablamos de su presupuesto, de sus funciones, de la relevancia que tiene esto, ¿no? Y yo creo que intentar llevar esta idea un poco, que es lo que estamos intentando, al foco y decir, es que realmente necesitaríamos que se hicieran las cosas de otra manera, que no sea porque el político de turno, el consejero de turno tiene un amigo o una amiga estupendo, que seguro que es estupendo, pero bueno, vale, te vienes para acá, y a veces no es tan estupendo, como también vemos, sino yo quiero escoger al mejor profesional disponible, de acuerdo, evidentemente, con los requisitos que yo establezco, el presupuesto que tengo, lo que les puedo pagar perfectamente y las funciones que van a asumir, ¿no? Y esto pasa por procedimientos de concurrencia, digamos, serios. Y con esto termino con una cosa que siempre digo, que no sé si conocen, pero siempre lo comento, que el gobernador del Banco de Inglaterra es seleccionado de esta manera. Se ponen anuncios en los periódicos, se busca gobernador del Banco de Inglaterra. No estoy diciendo de broma, pero esto es verdad. Y de hecho acabó siendo un señor canadiense, es decir, que bueno, pues se debieron escoger al que mejor les pareció. Entonces, aunque estamos muy lejos de eso, pero si podemos ir avanzando en esa dirección, que es al final materializar esos requisitos de mérito y capacidad, yo creo que sería un gran avance, sobre todo viendo lo que estamos viendo, ¿no? Porque, como decía, en el año 2020 nosotros no pensábamos que íbamos a ver las cosas que estamos viendo en el año 2026. Y con esto le doy la palabra a Rafa Rivera para que les cuente las cosas más concretas. Gracias, Elisa. Y gracias a todos por venir. Empezamos con el dedómetro hace aproximadamente 7 años y porque teníamos entonces ya una intuición, yo casi ya intuición, pero mejor una convicción de que nuestras entidades públicas no estaban bien lideradas, ¿no? Y una institución que no está bien liderada, pues obviamente no va a estar bien gestionada y no va a dar el servicio que se espera de ella, ¿no? Y es muy relevante para Estado de Derecho, lo ha comentado Segis, pero también yo creo que Víctor y Lourdes lo han apuntado, por muchas razones, ¿no? Primero, por la primera, que pensamos que es la corrupción, pero fíjense que yo creo que casi es la menos relevante, ¿no? Hay
problemas mucho más graves, como es la pérdida de confianza de la ciudadanía, que estamos viendo en estos tiempos, la huida de los buenos, ¿no? Cada vez cuesta más encontrar políticos de calidad, y eso es una cosa que nos debería preocupar a todos. Y luego, por supuesto, la falta de calidad de los servicios públicos esenciales, como hemos visto hoy Elisa y yo viniendo en el tren, ¿no? Pero en tantos otros servicios tan relevantes como contrapoderes de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, todo eso hace que tener instituciones públicas de calidad, entidades públicas de calidad, empresas públicas de calidad, sea fundamental para preservar la calidad del Estado de Derecho. Y por eso desde el 2020 estamos invirtiendo muchos recursos en la Fundación analizando estos dedómetros, ¿no? De estatales, autonómicos, locales, porque pensamos que es muy relevante. Y ya digo, no solo por la corrupción, porque efectivamente el aceptar un cargo que uno no se merece es una forma de corrupción, sino por todos los efectos laterales tan dañinos que tienen, ¿no? Y por eso en el 2020 pues, decidimos ponernos manos a la obra, y en la Fundación nos gusta no tocar de oídas, sino escarbar y buscar datos objetivos que nos permitan corroborar lo que nosotros defendemos, ¿no? Y definimos una metodología en aquel momento muy sencillita, pero yo creo que a la vez bastante solvente, para ver cómo evaluamos el mérito y capacidad de estas instituciones públicas, ¿no? ¿Y qué hicimos? Pues básicamente, como comentaba Elisa, lo que hace cualquiera que quiere seleccionar un candidato para cualquier puesto, ¿no? Desde una persona que trabaje en tu casa hasta un director general de una empresa, un director financiero o cualquier cosa. Yo creo que es relativamente fácil, ¿no? Es decir, es pensar qué requisitos tengo, qué objetivos me marco, y a partir de ahí seleccionar de forma competitiva y abierta a la persona más adecuada. Es que es una cosa que parece razonablemente sencilla, ¿no? Pero que en la administración pues rara vez lo vemos, ¿no? ¿Y qué es lo que evaluamos? Pues evaluamos varias cosas, ¿no? ¿Qué es lo que uno buscaría? Que busca primero formación, es decir, lo que busco es una persona con una formación razonable para el puesto. Y en el caso de instituciones públicas que gestionan decenas, cientos, miles de millones, hombre, pues espero una formación de calidad, una formación pues adecuada. ¿Qué esperamos también? Una experiencia profesional razonable. Es decir, nos hemos encontrado en muchos puestos en la administración, pero no en puestos bajos, en estos puestos de presidencia, que venía personas, candidatos que no tienen ninguna experiencia profesional. Y lo cual es sorprendente, ¿no? Es decir, si fueran empresas de uno mismo, seguro que no buscaba un candidato con esas características, ¿no? Y por eso la experiencia profesional también es relevante. Y incidiendo un poco más, buscamos dos tipos de experiencias concretas. Una en la materia específica, es decir, pues pensamos que si alguien va a gestionar un correos o una empresa relacionada con los trenes o con la logística, lo ideal es que sepa de ese tema concreto. Lo ideal, es decir, puede venir alguien que sea extraordinario sin saber y aprenda, pero lo normal es que, y lo esperable, es que sepa de ese sector específico. Y también una cosa muy relevante que es la experiencia de gestión. Llama la atención cómo este sector, que creo que son 3.500 millones de euros al año, lo que mueve estas 40 entidades que hemos analizado en Andalucía, muchas veces sean gestionadas y lideradas por personas que no tienen casi ninguna capacidad contrastada de gestión. Y claro, eso es un problema, porque es mucho dinero público, muchos recursos públicos y mucho servicio público gestionado por personas sin esa experiencia de gestión, ¿no? Y de esos son los problemas que estamos viendo que ha ocurrido aquí en Andalucía, ¿no? Y finalmente, un punto que analizamos, aunque no lo incluimos por razones metodológicas ahora mismo en el indicador final, es la duración en el puesto. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que duraciones muy cortas de alguna forma indican esa vinculación clara de ese líder al poder político. Como digamos que los ciclos políticos son cada vez más cortos, pues estos liderazgos son cada vez más cortos. ¿Y qué ocurre? Pues que en estas instituciones públicas necesitan tiempo para poner en marcha sus estrategias y sus planes, ¿no? Son planes más a medio y largo plazo. Y al tener esta rotación tan alta, lo que ocurre es que son empresas al final mal gestionadas y con muy poca visión estratégica en el medio y largo plazo. Al final todos lo pagamos, ¿no? Un ejemplo que ponemos muchas veces también es el de Correos. Correos es una empresa pública en España que tiene unas pérdidas de unos 200 millones de euros al año. Y bueno, han tenido una sucesión de presidentes en los últimos años tremenda. Y frente a ellos, la Poste francesa es una institución, una empresa pública francesa que tiene unos beneficios de casi 2.000 millones de euros al año, ¿no? Entonces la diferencia es notable entre cómo funciona una en España y cómo funciona otra en Francia, y en gran medida es por esa falta de liderazgo que tenemos en España y de líderes en general pues muy pobres, ¿no? Bueno, con todos estos datos lo que hacemos es un indicador de mérito y capacidad con una fórmula bastante sencilla, que básicamente lo que hacemos es que ponderamos esos 4 factores de formación, de experiencia en el puesto, en la materia, en la gestión, y una cosa que llamamos la ponderación de independencia política,
que para nosotros es fundamental. Es decir, lo que pensamos es que líderes que no son independientes políticamente no pueden tomar decisiones en provecho del bien común, sino que al final lo que hacen es tomar decisiones pues, por los que le han puesto, ¿no? Esos amigos o esos conocidos a los que deben lealtad. Y eso es algo que estamos viendo constantemente, lo hemos visto mucho en la SEPI, pero en general se ve en todos los dedómetros, ¿no? Esa independencia política es un factor crucial para el buen desempeño de esa misión. Y por eso la incluimos y es muy relevante. ¿Cómo hacemos esta medición? Pues ahí se ve, es una forma muy sencilla. En general, todos los parámetros lo que hacemos es, le ponemos un umbral mínimo, por ejemplo, en el caso de años de experiencia en gestión, pensamos que 5 es el umbral mínimo que se necesita para poder acceder a un puesto de estos, y lo que hacemos es que hasta 15 años va aumentando de 0 a 10. El que ya tiene más de 15 años tiene 10, el que tiene más de 5 tiene 0 y en medio pues una progresión lineal. Es una fórmula muy sencillita. ¿Y qué es lo que hemos visto? Pues esto es lo que nos hemos encontrado en Andalucía. La nota media no es muy buena, estamos en torno al 5,4, creo que era, ¿no? Es mejor de las que nos solemos encontrar, para que se haga una idea de cómo está el panorama, pero siguen sin ser muy buena, 5,4. Sí que hemos visto que hay una ligera mejoría en Andalucía en los últimos años. Parte yo creo que la reflexión que ha hecho Elisa es acertada. Quizá después de muchos años de un gobierno al cambio pues se produce, digamos, un poco de frescura. Y hemos notado una ligera mejoría que ahora sitúa la puntuación en torno al 6. Venimos de un 6 inicial que bajó a 4 y ahora estamos otra vez en el 6. Nosotros todo lo que sea menos de 8 pensamos que es un fracaso como sociedad y como país, porque son instituciones tremendamente relevantes para el funcionamiento de un país y qué menos que un 8, una nota rozando la excelencia. Es decir, es que es como que en este país no somos capaces de proporcionar líderes de calidad suficiente para gestionar nuestras entidades públicas más relevantes. Eso sería un fracaso como país, ¿no? Entonces, ese 6 que tenemos ahora, pues sin ser muy satisfactorio, digamos que es un poco mejor de lo que nos venimos encontrando. Pero cuando lo analizamos en cada uno de sus factores, esto es lo que nos hemos encontrado. En cuanto a formación, está bastante bien en Andalucía, es decir, la formación es buena, los líderes en general están bien formados o tienen una formación razonable para el puesto, ahí no tenemos mucho que decir, está rozando el 8 ahora mismo. En cuanto a la experiencia profesional general también es buena, es decir, son personas que llevan mucho tiempo en el mercado, con lo cual se supone una experiencia profesional general razonable. Y aquí empiezan los problemas, la experiencia de gestión es muy mala. Esto es una cosa que llama la atención, no lo hemos encontrado en otros sitios y aquí nos ha llamado bastante la atención. Es como que de alguna forma aquí el sector público andaluz sí que capta talento de expertos, por decirlo así, pero no expertos con experiencia de gestión. Y eso pues sí que pensamos que es un problema que no sabemos muy bien a qué se debe, si es a que los sueldos no son lo suficientemente altos, no sabemos por qué, pero la experiencia de gestión es muy baja. Y eso es un problema cuando, insisto, estamos hablando de un presupuesto anual agregado de 3.500 millones de euros. La experiencia en la materia, sin embargo, vemos que es razonable y sobre todo mejora en los últimos tiempos. Y lo que sí nos hemos encontrado también es que hay como, digamos, los dos extremos, ¿no? Nos encontramos gente con mucha experiencia en el sector específico y mucha gente o una parte de gente sin ninguna. Entonces eso también nos ha llamado la atención. Es decir, si juntamos a gente sin experiencia y sin capacidad de gestión, pues imagínense el líder que tenemos, ¿no? Pero bueno, sí que hay una parte relevante de gente que tiene, o personas que tienen esa experiencia que llama la atención en la materia. Insisto que el problema lo encontramos más en la parte de gestión. Y en la independencia política, la verdad es que sorprendentemente no hemos encontrado que es bastante mejor que en otras comunidades y en la AGE en particular o en la SEPI, ¿no? Estamos rozando ahora mismo el 8 y en todo el periodo analizado está entre el 6 y el 8. También diré que esta nota es un poco engañosa porque a nosotros todo lo que no sea 10 aquí no nos vale, ¿no? Porque 10 es plena independencia política, el 5 es que ha estado en cargos políticos pero no ha estado en los últimos años y el 0, que lo tuvimos que añadir ya hace unos años, es cuando viene directamente casi de un puesto de ministro o consejero a una presidencia de una entidad, ¿no? Entonces, todo lo que no sea 10 no es independencia política, pero en el caso de Andalucía, digamos que bueno, no está tan mal como hemos visto en otras comunidades y en la AGE, ¿no? Quiero recordar que aquí estamos en torno a 100 independientes, de los 150, 25 con una independencia política relativa y 25 con una independencia política fuerte, ¿no? Nos gustaría que fueran 0, pero insisto, no es de lo peor que hemos visto. Y en cuanto a permanencia en el puesto, sí que hemos visto también, y esto se repite constantemente,
cada vez la rotación es más rápida, ¿no? Es decir, los ciclos políticos se recortan, los gobiernos de alguna forma pues cada vez son más temporales y bueno, pues lo que hemos visto efectivamente es que al final los puestos pues tienen una duración muy corta, lo cual redunda en que no pueden llevar a cabo sus planes estratégicos sin una calidad razonable, ¿no? También hemos hecho un análisis para ver las diferencias por algunos factores, ¿no? Por ejemplo, por género. En general nunca nos encontramos grandes diferencias entre hombres y mujeres. Lo que sí nos encontramos, esto la paso rápido, pero lo que encontramos siempre es que hay bastantes menos mujeres en puestos directivos en las empresas públicas y entidades públicas que hombres, pero no encontramos grandes diferencias en cuanto a lo que es los indicadores de meritocracia. Por exigencia de requisitos, ya lo ha comentado Elisa, no hemos encontrado grandes diferencias en Andalucía en función de que haya o no requisitos, pero vamos, lo achacamos más a esa laxitud de los requisitos exigidos en Andalucía, que es decir, que aunque los exiges, en el fondo son requisitos tan vagos que no son requisitos objetivos y de cierto poder como nos gustaría ver, ¿no? Esto sí que es una novedad en Andalucía, nunca lo hemos encontrado en ninguna otra comunidad, y es que aquí sí que hay diferencias entre los partidos en el gobierno, entre el PSOE y el PP. Y bueno, pues hay que decirlo, hemos visto que el PP tiene un punto y pico, además es estadísticamente muy significativo, de más nota que el PSOE. Nunca lo hemos encontrado en ninguna otra comunidad, ni en el AGE, y aquí pues sí lo hemos detectado. Por tipo de gobierno también solemos notar una cierta mejoría en los gobiernos de coalición frente a la mayoría, lo cual parece que es razonable porque hay una necesidad de negociar un poco más grande, entonces, digamos, como digo yo, pues presentan perfiles un poquito más aseados, pero bueno, en este caso prácticamente no hemos encontrado ninguna diferencia tampoco, ¿eh? Y por tipo de entidad sí que lo hemos encontrado, un poco incidiendo en lo que decía Lisa, pues aquellas entidades que tienen unos requisitos más estrictos, pues tienen al final notas más altas, y aquellas que no tienen requisitos, pues tienen unas notas más bajas, ¿no? Y en este caso particular eran las agencias de régimen especial en particular, son las que tienen unos requisitos más laxos, y efectivamente pues sí que se ve que en este caso sí las notas son bastante peores. Y bueno, pues esto ha sido un poco el resumen de la metodología y los principales indicadores, y ahora Germán lo que va a hacer es analizar en detalle pues unos casos particulares, tanto los negativos como los positivos. Gracias también a todos y a todas por acompañarnos esta tarde. Sí, no me resisto. Víctor empezaba con una reflexión y creo que el dedómetro precisamente parte de evitar un poco dos riesgos estériles que comentaba Ramiro Ávila citando a Paulo Freire, y es activismo sin teoría que nos lleva a cualquier lugar y teoría sin acción que simplemente no lleva a ninguno. Este ejercicio, este esfuerzo del dedómetro busca romper con esos riesgos estériles y pues también un poco más que de ciencia, soy de teoría política y esto ya estarán cansados mis compañeros de mesa de escucharlo, pero no quisiera dejar de decirlo en este escenario también. Cuando yo empecé a trabajar particularmente con el ejercicio del dedómetro y a pensar sobre el gobierno de los mejores, el gobierno con la mejor liga posible para las empresas públicas, si las tenemos, si aspiramos a ella o si estamos bajo el riesgo de lo contrario, del gobierno de los peores, ¿no? Y esto me lleva a la palabra del año 2024 que proponía The Economist, que era caquistocracia, el gobierno de los peores, el gobierno de los menos competentes, ¿no? Y Michelangelo Bovero, este profesor italiano, recordaba a los caballeros la sátira de Aristófanes cuando ante la insatisfacción de dos servidores ante Paflagonio, su soberano, deciden y necesitan cambiarlo, pero paradójicamente no buscan a alguien mejor para cambiarlo, sino a alguien aún peor. Y en una plaza de mercado eligen a un choricero, el choricero Agorácrito, y este proceso de selección que hacen hacia el azar a través de un oráculo. Hoy estamos fascinados con la inteligencia artificial, entonces este oráculo les revelaba que quien debía ser y quien debía ser ahora el nuevo soberano era un simple vendedor de chorizos que, cuando dudaba de su propia idoneidad, estos mismos servidores le decían que gobernar no es un ejercicio para personas bien instruidos, sino para desvergonzados, ¿no? Entonces esta reflexión traído a hoy, pues por supuesto es menos cómica cuando hablamos de empresas públicas, y aquí a partir de ahora pues vamos a ver qué tan agorácritos o no han sido los seleccionados para dirigir este conjunto de empresas públicas. Vamos a poner el foco primero en unos casos negativos,
o que consideramos negativos, donde vemos algunos problemas y más adelante algunos positivos. Aquí tenemos en primer lugar la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, la AGAPA, subtitulada como Politización y Baja Adecuación Técnica en la Dirección. Vemos no un nivel de rotación muy alto, pero sí unos perfiles con puntuaciones bastante bajas. Aquí estamos hablando de una entidad de 1.600 empleados y llama la atención que de los cuatro perfiles, 2 de ellos vienen del cuerpo de docentes, pertenecen al magisterio. Y uno se pregunta qué tiene que ver, por supuesto, la dedicación al cuerpo de docentes con la gestión agraria, con las políticas públicas que tienen que ver con este ámbito, y se encuentra no más bien que poco, ¿no? Y la persona que mejor está puntuada es la primera de la serie, Catalina Madueño, que efectivamente era ingeniera agrónoma, pero pues efectivamente dejaste sin sabor de saber qué tiene que hacer una persona con una formación que poco o nada tiene que ver con el ámbito material de su agencia. Y vemos también casos, aquí ya empezamos a ver casos de rotación, es el tercer caso analizado, Raúl Jiménez, que después de dirigir la Agencia de Gestión Agraria pasa a dirigir la Agencia Digital de Andalucía. Es decir, la experiencia un poco es intercambiable entre una entidad y otra, digamos que cuando menos sorprende. En el caso de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación Urbana de Andalucía, ya de entrada lo que nos dice la gráfica es una alta rotación. Tenemos en total unas 2, 4, 6, 8 personas en 20 años. Esto es un problema, por supuesto, sobre todo con la vocación, con la importancia que tiene una agencia de vivienda, de políticas de suelo, para poder atender necesidades de la población andaluza en este sentido. Vemos además casos de personas que han llegado a la dirección de la obra, pero es que también estuvieron en la Agencia de Cooperación Internacional de Andalucía, pero es que además también estuvieron en la Agencia de Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía y además también en las instituciones culturales, es decir, ambivalencia y polivalencia por donde queramos ver. Esto no me resisto también un poco a, Elisa lo comentaba hace unos minutos, un poco la relación con las entidades, ¿no? Todas las entidades recibieron a través de comunicaciones electrónicas nuestro trabajo de campo, nuestras fichas completas, y es verdad que la colaboración fue bastante limitada, tuvimos que depender en un muy alto porcentaje de la voluntad y de la colaboración de 2 personas responsables de transparencia que a nivel de junta, que por supuesto nos pudieron ayudar para tener la fotografía completa, pero es verdad que la relación directa con una modestísima fundación ha sido más bien, eso sí, limitada. Aquí vemos el caso ahora de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias. Vamos a recordar un poco los casos de los incendios forestales de Sierra Bermeja en 2021 o los de los Guájares 2022 o las Danas. ¿En manos de quién estamos cuando ocurren este tipo de tragedias y de problemas? ¿Estamos en manos de los mejores? Aquí vemos una agencia de reciente creación del año 2021 que no incluyó, como otras sí de reciente creación en Andalucía, requisitos para acceder al cargo de máxima responsabilidad. Y lo que tenemos es una persona con una trayectoria predominantemente política del ámbito provincial, específicamente de la Diputación de Cádiz y otros cargos territoriales. En la Agencia Pública Andaluza de Educación, el antiguo ente público andaluz de infraestructuras y servicios educativos. Personas también, en donde también vemos, por ejemplo, algunos casos que ya diré, otra Miguel Ángel Serrano, que ya ha estado en otras, o estuvo en otras entidades y que también demuestra el caso de la rotación y de la capacidad de intercambiar experiencias de una entidad a otra y de brincar de una olla sin ningún inconveniente, y personas que, pues, en lugar de conocimiento en infraestructura y servicios educativos, pues su experiencia estaba más ligada, por ejemplo, con energía solar, tasador inmobiliario, auditorías energéticas, que no en infraestructuras de centros educativos en Andalucía. Esta entidad, además, es la de mayor presupuesto que hemos podido ver en la Comunidad de Andalucía, 879 millones, que consideramos, por supuesto, que tenía que estar más alineado con la vocación y la complejidad técnica de esta entidad. Este es el perfecto ejemplo de lo que acababan de mencionar tanto Lisa como Rafa, de a pesar de la existencia de requisitos, pues vemos perfiles con puntuaciones muy bajas que, pues sí, de manera muy light, existen requisitos que contemplan los principios de mérito, capacidad y educación profesional en la práctica de selección, pues vemos que no se ha consolidado en una agencia como esta. Y por supuesto, pues con todo lo que tiene que ver con los escándalos de corrupción y de malversación de fondos que ha también lastrado la historia de este ente público en Andalucía. Vemos en un quinto lugar
la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, que además con unos 300 millones de euros anuales está a cargo de competencias que abarcan ferrocarriles metropolitanos, carreteras, la explotación de sistemas de transporte, el metro de Sevilla, el metro de Málaga, el tranvía de Cádiz, y bueno, pues que aquí también vemos una recuperación, es verdad, pero con un histórico bastante preocupante, y vemos, cómo no, el caso de Belén Gualda, que por supuesto esto ya nos empieza a explicar y nos empieza a mostrar los enlaces entre máximas direcciones de responsabilidades a nivel autonómico, cómo pasan ahora al ámbito estatal. Belén Gualda, hoy, recordemos, presidenta de la SEPI, del cual también Elisa lo ha dicho, hemos destacado un dedómetro de edición especial. Pues bien, cuando juntamos un poco discrecionalidad de los nombramientos, rotación, falta de requisitos específicos, problemas de transparencia, dificultad para reconstruir la geografía y la trayectoria, esta cartografía de todos los responsables, pues cuando sumamos un poco lo peor, pues ¿qué nos sale? Un poco la Agencia de Innovación y de Economía, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la agencia IDEA, tan maltratada, por supuesto, por los escándalos de corrupción a través de los ERE y de toda esta concesión fraudulenta que se demostró a lo largo de los años y que, por supuesto, merecía un capítulo especial. Esto, aunque me detenga brevemente, la imagen ya lo que nos demuestra es eso, ¿no? 10 máximos responsables en menos de 20 años. Esto no puede ser, desde luego, pensando en planificación a largo plazo, en políticas públicas de verdad, de desarrollo, de emprendimiento, de crecimiento económico de una comunidad como Andalucía, pues sencillamente esto es totalmente impresentable. Perfiles que nada tenían que ver, por supuesto, perfiles que vemos aquí a Miguel Ángel Serrano de nuevo, procesado, por supuesto, absuelto después también, o bueno, más que absuelto, no, esto de ser politólogo trabajando tanto entre juristas, es que es verdad que el lenguaje me juega a veces malas pasadas. Uy, esto se me ha pasado muchísimo. Pero que nos permite ver, por supuesto, que además de estar Miguel Ángel Serrano en la Agencia Pública Andaluza, pasa la idea, pero es que además también estaba en Setursa, en la sociedad mercantil. Vamos ahora a algunos casos de buenas prácticas en donde podemos identificar agencias, casos de estudio, como la primera que vamos a mencionar es la Agencia para la Calidad Científica Universitaria de Andalucía, algo así como la ANECA, la NECA andaluza. Es una entidad de reciente creación en donde se esperaba, por supuesto, que a través de un procedimiento, ¿por qué se cambia tanto? A través de un procedimiento reglado, buscaban, de hecho cuando empezamos el trabajo de campo estaba vacante la dirección de esta dirección y encontramos que efectivamente se ha encontrado un perfil, Miguel Rafael Aguilar Urbano, catedrático con más de 3 décadas de experiencia docente investigadora, alguien que bueno, se adecúa efectivamente al perfil. Por supuesto, esto en medio, estamos hablando de una agencia de calidad científica universitaria en medio de tensiones por la financiación de la universidad pública actual y la expansión de universidades privadas. Instituto Andaluz de Administración Pública, es verdad que este tipo de entes no solemos verlos en la serie de dedómetros a nivel autonómico, no lo vimos en Cataluña, no lo vimos en Madrid ni en Valencia, pero aquí nos parecía interesante observarlo. Es un caso en el que se observan, por supuesto, trayectorias, como no, que se ha vinculado con la formación de los funcionarios con puntuaciones bastante altas, pero no deja de ser preocupante ver la foto completa, que además de puntuaciones altas también hay una alta rotación en la serie histórica que estamos observando. La Agencia Empresarial para el Desarrollo Económico TRADE, esto por supuesto también vemos, es una agencia nueva, que viene, por supuesto, a reorganizar, a refundir funciones de IDEA, de Extenda, también de la Agencia Andaluza del Conocimiento, que, por supuesto, tenía que responder a esa necesidad de cerrar una etapa de problemas de gobernanza, opacidad y fragmentación, y que a través también de un proceso medianamente arreglado se consigue un perfil adecuado para la dirección actual. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos, por supuesto, esto tiene que ver con el propio diseño institucional, con mandatos, con requisitos, con exigencias incluso parlamentarias. Nos acompaña el profesor Manuel Medina en este escenario, sin saber, por supuesto, la puntuación que había recibido en este estudio. Y bueno, es desde luego muestra de la efectividad de ese diseño normativo e institucional para la calidad de los nombramientos. Y finalmente quisiéramos destacar a Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, porque si se observa,
Los perfiles, apenas en la primera parte de la serie teníamos un perfil adecuado, cayó estrepitosamente el indicador con perfiles que poco o nada, conexión poco o nada tenían con el ámbito material de la entidad, pero en el año 2023 han modificado sus estatutos para introducir criterios y esto, por supuesto, esto se empieza a ver, en el año 2019, perdón, esto se empieza a ver a través de los últimos 2 nombramientos como en realidad, como de verdad la inclusión de criterios objetivos verificables para acceder a la máxima dirección, pues al final tiene consecuencias positivas en la selección y nombramiento. No nos, aquí no están dentro del informe destacados, pero sí que queríamos hablar de ellos, aunque sea brevemente, que de nuevo nos enseñan cómo perfiles, por ejemplo ahora Elena Manzanera Díaz ha pasado también del ámbito autonómico al ámbito estatal, en la dirección actual del Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Andaluz de Juventud no dista demasiado del caso del Instituto Catalán de Juventud, de los otros ejercicios que hemos visto en Madrid, cómo esto es el botín político de las asociaciones partidistas en materia de juventud y cómo están totalmente capturados en entidades que de verdad deberían estar pensando en políticas públicas mucho más serias para la juventud, con un alto nivel de rotación y con puntuaciones muy bajas. El caso de RTVA también, por supuesto, con algunos perfiles adecuados en materia de medios de comunicación, periodismo, pero un poco están en ese proceso, ¿no? Puertos de Andalucía, también que lo hemos visto a nivel estatal, con algunos problemas, intentando también a través de esas reformas del año 2019 intentar incluir nuevos requisitos y la Agencia Andaluza de la Energía, que bueno, pues en medio de la transición energética que nos dicen que estamos pasando y que deberíamos afrontar, pues vemos por ejemplo casos como una persona formada en filología románica, pues que está al frente de la Agencia Andalucía, no deja de ser curioso. En medio de todo esto, pues bueno, lo que proponemos finalmente es procesos, lo más importante, procesos de selección abiertos, transparentes y competitivos, con convocatorias públicas, con la definición de requisitos mínimos objetivos, con la exigencia de presentar un plan estratégico para poder aspirar a la máxima responsabilidad de estos entes, tener una terna finalista, requisitos normativos mínimos para los puestos directivos, contratos de desempeño para poder evaluar constante y periódicamente a los responsables, el establecimiento de un modelo normalizado de CV directivo. En Cataluña nos encontramos con una buena práctica que era un CV estándar para los directivos. Aquí en Andalucía no lo hay. La biografía que tienen los responsables en los portales web son 2 párrafos, con lo mejor. Yo creo que el CV es el género literario quizá menos explorado y valdría la pena hacer un estudio sobre ello, porque en 2 párrafos pues, nos cuentan cómo los vaivenes del pasado se convierten en la idoneidad para ocupar un cargo en el presente. Por supuesto, publicación del histórico de directivos, esto es lo que más nos ha costado. Yo que he estado de frente, también con ayuda de mi compañero Eduardo Mansilla, hemos tenido que revisar noticias web, portales, todo para poder detectar en qué momento, cuál fue la fecha exacta de nombramiento, cuál fue la fecha exacta de cese, para poder hacer un trazado lo más riguroso posible. Y también, finalmente, responsabilidad individual en materia de transparencia. Lo dejamos por aquí con las conclusiones. No sé si Zafira nos quiere acompañar 2 minutos. Bueno, muchísimas gracias a los que vienen. Yo animo mucho a consultar la página web con el QR de descarga o a partir de nuestra portada hayderecho.com, porque realmente todo eso que han visto en las gráficas, que son puntitos, realmente son personas o son entidades. Pinchen porque es una web interactiva y van a poder ver realmente todos esos datos y todo ese conocimiento que hay detrás del dedómetro. Y por supuesto también yo además no dejo de hacerlo y lo hago con toda la tranquilidad del mundo. Además el presidente me ha hecho también esa incursión. Esto es un trabajo muy valiente, no solamente es un trabajo necesario, es un trabajo con 153 nombres de personas con datos muy exhaustivos y que se hace gobierne quien gobierne a nivel estatal o autonómico. Así que por eso también hoy nos acompañan muchos socios, donantes, simpatizantes de Hay Derecho, y a quienes todavía no lo han hecho, yo les animo de verdad que si quieren que esto
siga existiendo, pues valoren dar el paso también de apoyar el trabajo que realizamos. Le voy a dar paso a la palabra a Manuel Medina, que es el catedrático de Derecho Constitucional que nos acompaña hoy, que además ha sido letrado en el Tribunal Constitucional y miembro de la Junta Electoral. Y, de todas maneras, decirles también que a la finalización de su intervención académica abriremos un turno de preguntas, o abrirán, porque discúlpenos, 3 personas nos tenemos que marchar a coger el último tren, y podrán intercambiar preguntas y comentarios con el equipo. Muchísimas gracias. Manuel, por favor, el turno es tuyo. Bueno, buenas tardes. La verdad es que me siento muy honrado por haber sido invitado a participar en la presentación del Dedómetro Andalucía año 2026. Acepté gustoso y de inmediato en cuanto me lo propusieron y, bueno, me siento más satisfecho aún porque efectivamente no conocía los datos en relación con el Consejo de Transparencia al que serví, puse en marcha y se ha mantenido además el nivel de calidad también con la nueva dirección, ¿no? Es muy gratificante estar pues aquí por varias razones, ¿no? Se me ha comentado que hable acerca de transparencia y voy a decir alguna cosa muy sutilmente, bueno, muy someramente. Han pasado ya muchos minutos, no quiero abusar de la paciencia del auditorio. Hace unos días releí a un viejo querido y admirado amigo, Rafael Jiménez Asensio, que además creo que participa también en esta fundación de forma constante. Y ahí citaba una frase de Ralph Waldo Emerson, un pensador estadounidense del siglo XIX, que me gustó. Y digo, voy a comenzar por ahí, ¿no? Venía a decir que una institución es una sombra alargada de un individuo. Obviamente, si ese individuo carece de sentido institucional y no actúa más que como mera longa mano del partido que lo designa, el deterioro institucional está prácticamente asegurado y la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones resulta inevitable. Bueno, yo creo que en la actualidad, hablo a nivel de España en general, yo creo que la percepción que predomina en la ciudadanía en general es que vivimos un momento de notable degradación institucional. Yo creo que lo que percibe el ciudadano es que los cargos directivos de las instituciones, de todo el sector público, muy a menudo obedece a afinidades partidistas más que a razones de mérito, capacidad, independencia, imparcialidad. Independencia e imparcialidad que resulta tanto más relevante cuando se trata de instituciones que precisamente tienen como objetivo controlar la acción de los actores políticos. En este contexto, me parece que la tarea que viene desempeñando la Fundación y Derecho es lisa y llanamente impagable. Los dedómetros que viene realizando hace varios años son interesantísimos, la cantidad de datos que aporta enorme y, francamente, cuando comencé a leer el Dedómetro Andalucía 2026, lo hice con una cierta prevención, no por la calidad del trabajo en sí, sino por los resultados que iba a arrojar, ¿no? A medida que uno va cumpliendo años, se vuelve más escéptico, o para decirlo más derechamente, más pesimista. Digo, a ver qué resultados van a salir en Andalucía. Y, sin embargo, acabé con un cierto motivo de esperanza, porque efectivamente ha salido ya en varias intervenciones anteriores. Hay un punto de inflexión hacia arriba a partir de las presidencias de Susana Díaz y se ha mantenido con los gobiernos del Partido Popular. Las razones, pues, probablemente los cambios de gobierno, cuando hace falta apoyarse en otros partidos para mantenerse en el gobierno, eso puede influir, pero vamos a dejar el pesimismo. Esperemos que suponga también un cambio de cultura política y esperemos que esto se mantenga en el futuro. Esto lo dejo ahí como un deseo, ¿no? Transparencia. Claro, en este aspecto es capital la transparencia. Saber quién tenemos ahí dirigiendo una entidad pública que maneja no sé cuántos millones de euros de presupuesto público. Bueno, eso es muy importante, la transparencia, ¿no? La Ley de Transparencia Estatal de 2013 supuso un paso adelante importante en esto, como en tantas otras cosas, ¿no? Porque ya saben que hay una
un pilar fundamental de la ley de transparencia, más allá del derecho de acceso a la información pública, un pilar fundamental que es la publicidad institucional, la obligación de colgar en las páginas web, en fin, los espacios, pues, determinada información de forma obligatoria, y uno de los aspectos que necesariamente deben hacer públicos en sus páginas web todas las entidades públicas es precisamente la estructura organizativa, que debe incluir un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional. Por tanto, bastaría un ciudadano con irse al portal de esas instituciones y ver el currículum que tiene que estar ahí de los directivos. Eso, evidentemente, norma básica, se incorpora a la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, y en Andalucía el Consejo tenía una tarea que no tenían prácticamente ninguno. Entonces ahora se ha sumado ningún otro Consejo de Transparencia en el Estado, tanto el estatal como autonómico. Y es que era competente no solo para recibir las reclamaciones vía derecho de acceso a la información pública, sino también denuncias de publicidad activa de los ciudadanos. El ciudadano iba a su ayuntamiento, miraba a la empresa pública local que se encarga de gestionar el agua, lo que sea, y si el directivo no aparecía el currículum, denunciaba al Consejo de Transparencia y esto ordenaba a la entidad, oiga, tiene que colgar en su página web el currículum con una mínima información, etcétera, etcétera. Por tanto, la Ley de Transparencia, el marco jurídico de la transparencia, pues yo creo que supuso un paso importante en este sentido. Y por eso me ha gustado mucho, bueno, me ha gustado mucho todo el dedómetro sobre Andalucía, pero me ha parecido muy pertinente, a efectos de la transparencia, claro está, entre las recomendaciones las que se incluyen en el punto 6 que se ha adelantado ya, ¿no? La responsabilidad individual en materia de transparencia. Dice, el informe ha constatado que la opacidad informativa suele ir asociada a menor idoneidad de los responsables. Obvio, esto es así, esto es indiscutible, ¿no? Entra dentro del orden natural de las cosas, ¿no? Y continúa. Es necesario establecer un régimen de responsabilidad personal para los directivos respecto a la publicación y veracidad de la información sobre su perfil. En concreto, toda omisión relevante o la falta de actualización del currículum vitae debe considerarse una infracción grave. Me sumo plenamente a esto. No solo me sumo plenamente a esto, sino que esto ya existía en la ley de... Digo existía, hablo en pasado, en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Porque la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, a diferencia de la mayoría de las leyes de transparencia existentes en el Estado, sí contaba con un régimen sancionador. Hablo en pasado. Contaba con un régimen sancionador que, entre las infracciones leves, hablaba de incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, pero el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa entrañaba una infracción grave y, dando una vuelta de tuerca más, en el caso de que se incumpliera una obligación de publicidad activa tras hacerle un requerimiento al Consejo de Transparencia, eso era una infracción muy grave. Con lo cual, en principio, había armas sancionadoras que obligaban en última instancia al órgano reluctante a hacer público el currículum de la persona responsable de la institución. Hablo en pasado, porque el régimen sancionador ya no existe en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Todo el aparato, todo el título del régimen sancionador de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía ha sido suprimido por la disposición final 2.3 de la Ley 1/2026. Tiene unos meses. Bueno, aquí estamos en una institución universitaria. La Ley 1/2026, ¿saben lo que regula? Las universidades andaluzas. Tenemos un caso claro de norma intrusa, porque se introduce vía enmienda, cuya constitucionalidad es más que dudosa, pero que ha liquidado todo el régimen sancionador de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, que era, por decirlo así, una de las, entre comillas, joyas de la corona de la legislación andaluza, porque había innovado introduciendo un régimen sancionador. Régimen sancionador del cual ya lamentablemente carecemos. Pese a todo, sigo siendo optimista y espero que efectivamente el mérito y capacidad en el nombramiento de cargos andaluces siga ascendiendo en el futuro. Con esto creo que es suficiente.